que debido a su sistema de aislamiento y enfriamiento lo puedo dividir entre sólidos y húmedos. Los sólidos normalmente tienen encapsulamientos de resinas epóxicas. Son de fácil mantenimiento, tienen un riesgo mecánico, es una de sus desventajas, porque las fuerzas electrodinámicas pueden generar rupturas, compresión o arqueamientos en la resina. Entonces es importante conocer todas las propiedades mecánicas de estas resinas epóxicas para poder definir cuál va a ser su tiempo de vida. Porque si el aislamiento que tiene el transformador se llega a quebrar, se llega a tener una rasgadura, prácticamente su funcionalidad ha terminado. Ahora, aquellos que tienen un sistema de aislamiento y enfriamiento de tipo húmedos suelen utilizar aceites dieléctricos. Tienen muy buena estabilidad térmica, pueden ser utilizados para transformadores tanto de potencia como de distribución, soportan altas temperaturas. ¿Cuál tiene que ser una de las condiciones a cumplir de estos aceites dieléctricos? Que su viscosidad vaya por debajo de los 100 milipascales por segundo. Si yo cumplo con esta condición, sin ningún problema yo voy a poder fungir ahora como un sistema de enfriamiento. Es decir, toda la energía calorífica generada por la transferencia eléctrica voy a poder hacer que se transfiera por el medio y que pase a la parte exterior, que son disipadores de calor completamente físicos. Enfocándonos en los aceites dieléctricos, ¿dónde los puedo utilizar? ¿Solamente en los transformadores? No, también los puedo utilizar en interruptores, condensadores, otro tipo de equipos eléctricos. Ahora, los aceites dieléctricos pueden ser clasificados por su naturaleza en tres: los aceites minerales, los aceites sintéticos y los aceites de origen vegetal. ¿Qué condiciones cumple cada uno de ellos? Los aceites de origen mineral normalmente los obtenemos a partir de destilaciones de petróleo, pueden diferenciarse entre los nafténicos y los parafínicos, pero tienen desventajas. Son volátiles, tóxicos, aunque son baratos realmente. Los aceites eléctricos de tipo sintético normalmente los obtenemos por procesos de emulsión polimérica y normalmente obtenemos siliconas para utilizarlos en esta aplicación. Tenemos que utilizarlos específicamente para un tipo de transformador, ya sea de alta potencia, media potencia, baja potencia, y los escalamientos de voltaje que puedo alcanzar. Desventaja: no es biodegradable y son muy caros, debido a que tengo que hacer una síntesis muy específica para las propiedades que yo requiero. Y finalmente, los aceites dieléctricos de origen vegetal. Son aceites que nosotros podemos obtener al extraerlo de semillas. ¿Qué tipo de semillas? Semillas de girasol, de calabaza, de quinoa, entre otras. Desventajas que tienen este tipo de aceites: tienen una mala transferencia térmica, no permiten disipar bien toda la energía calorífica generada en la aplicación del transformador. Ventajas que tenemos: son completamente biodegradables y son muy baratos. ¿Okay? Comparando estos tres tipos de aceites dieléctricos, nosotros podemos sugerir que, comparando sus desventajas contra sus ventajas, realmente el aceite vegetal es el que nos propone una mejor propiedad para su aplicación. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues realmente no es todo bien sobre hojuelas, ¿no? Realmente van a existir deficiencias en él. ¿Qué se propone entonces? ¿Qué se ha empezado a desarrollar? Nanofluidos dieléctricos. ¿En qué consiste un nanofluido dieléctrico? Prácticamente es un aceite vegetal al cual nosotros vamos a adicionar un nanomaterial y vamos a generar de esta manera un nanofluido. Prácticamente es la síntesis o fabricación de un material compósito, donde, a pesar de yo tener la mala transferencia térmica de mi aceite vegetal, yo estoy contemplando estas dos propiedades que son buenas para mi aplicación. Y yo voy a hacer una selección del nanomaterial que pueda cubrir las necesidades que no está realizando este aceite vegetal. Por ejemplo, puedo seleccionar un nanomaterial que tenga una buena estabilidad térmica, que funja como una trampa eléctrica en el medio y también como una trampa de humedad. Yo puedo hablar de que tiene que existir una sinergia entre las propiedades de mis dos materiales, de tal manera que yo voy a quedarme con todas las propiedades positivas de este material y puedo diseñarlas para ir haciéndolas cada vez mejor para mi aplicación. Ahora, cabe resaltar, y justamente nos acaba de platicar la doctora Lorena un poco acerca de lo que son los nanomateriales. Un
nanomaterial va a ser un material ya sea polimérico, cerámico, metálico, donde al menos una de sus tres dimensiones se encuentre dentro de la escala nanométrica, es decir, entre 1 y 100 nanómetros. Una de las clasificaciones de los nanomateriales de tres dimensiones son las nanopartículas. ¿Ok? Entonces, en específico para esta aplicación, nosotros vamos a poder utilizar ya sean nanopartículas de óxido de zinc, de óxido de sílice, ferrita o alúmina. ¿De qué va a depender la selección del material? Pues de las propiedades que yo quiero realmente mejorar en mi material. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la hipótesis como tal de este trabajo es que el diseño físico y químico, además de la síntesis de las nanopartículas, va a permitir dopar aceites vegetales y eléctricos, mejorando sus propiedades eléctricas, geológicas y térmicas de unos nanofluidos dieléctricos para su potencial aplicación en transformadores eléctricos. Como objetivo general del proyecto es diseñar y sintetizar nanofluidos dieléctricos a partir de aceites vegetales dopados con nanopartículas para su aplicación en transformadores eléctricos. Y como específicos, de manera inicial va a ser sintetizar las nanopartículas. Hacer un diseño físico-químico para poder definir realmente qué es lo que quiero suplir como necesidad que el aceite no está cumpliendo. Número 2, la generación de los nanofluidos. Hacer ese material compósito y nosotros lo vamos a hacer a través de 3 concentraciones iniciales. Van a ser concentraciones muy pequeñas. ¿Por qué? Porque a partir de revisiones bibliográficas nosotros encontramos ese threshold o ese umbral donde las concentraciones realmente no van a generar precipitaciones dentro del aceite y genere realmente afectaciones en lugar de un beneficio. Vamos a caracterizar la viscosidad de mis materiales. Habíamos dicho que la viscosidad era un punto clave para definir si el aceite era viable para ser utilizado dentro de los transformadores. Entonces yo no puedo dejar este parámetro fuera. Es uno de los más importantes que impacta la aplicación del aceite. Vamos a continuar. Como un objetivo específico va a ser caracterizar realmente la homogeneidad del aceite, si hay una dispersión correcta de las nanopartículas dentro del aceite, y se va a hacer a través de la rheología, haciendo barridos de amplitud. Y finalmente vamos a evaluar la rigidez dieléctrica, uno de los puntos fundamentales en la aplicación de los aceites en los transformadores. Realmente, ¿cuál es su punto de ruptura? El aceite dieléctrico pues realmente tiene que fungir como aislante, pero al aplicar un voltaje tiene que existir un punto donde quizá este material ceda al flujo eléctrico. Entonces ese punto de ruptura tiene que ser relativamente alto para poder utilizarlo en transformadores o poderlos clasificar si es un transformador solamente de distribución, un transformador de potencia baja, media o alta. Muy bien. Dentro de la metodología utilizada se utilizaron diferentes métodos de síntesis para las nanopartículas, de acuerdo a las aplicaciones que nosotros queríamos obtener. Algunas de las que hemos llegado a utilizar son la solvotermal, sol-gel, la coprecipitación y la hidrotérmica. Por ejemplo, la solvotermal la utilizamos para la síntesis de nanopartículas de óxido de zinc. Realmente es un método de alta presión donde utilizamos solventes orgánicos. Podemos tener una cristalinidad controlada, se tiene que utilizar un sistema con autoclave y es a temperaturas realmente elevadas. Para la síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio utilizamos el método sol-gel. Este método es caracterizado por obtener materiales de alta pureza, se requieren utilizar precursores metálicos, obtenemos geles, se realizan condensaciones y normalmente lo conocemos como síntesis de tipo húmedo. Para partículas de ferrita utilizamos método de coprecipitación. Realmente son reacciones en solución donde tenemos procesos de nucleación. Tenemos que tener controlado el pH que se está desarrollando en la síntesis. Ventajas es de bajo costo y pues tenemos precipitaciones químicas. Y finalmente para las partículas de sílice o dióxido de silicio utilizamos la síntesis hidrotérmica. Necesitamos tener un medio acuoso, se realiza a altas temperaturas haciendo uso de autoclave,
se distingue por ser una síntesis verde, utilizando sistemas orgánicos, y tenemos también una precipitación química. Al menos nosotros hemos tratado de integrar estas 4 nanopartículas. El proyecto se ha centrado en desarrollar y aplicar estas partículas en los nanofluidos, y bueno, aquí está parte de la síntesis. No estoy poniendo parámetros y algunas condiciones porque si no realmente se extendería mucho esta parte. Muy bien, ¿y en qué consiste el proceso justamente de la creación o la fabricación del nanofluido? Inicialmente nosotros lo que tenemos que tener es nuestro aceite vegetal, ¿ok? Aceite vegetal, pues sí tenemos realmente muchas marcas. En este proyecto en específico nosotros tenemos un convenio con una empresa, por lo cual no podemos dar mucha información de la naturaleza del aceite. Y lo que hacemos al nosotros tener nuestro aceite vegetal es realizar la adición de las nanopartículas. Por ejemplo, lo vamos a hacer a las 3 concentraciones que se habían propuesto. Aquí voy a considerar un 0.4 gramos para una concentración al 0.1% en peso. Una vez que ya tengo justamente mi material en mezcla, yo lo que voy a hacer es introducirlo dentro de una cámara de control que hemos desarrollado en la CIME. Esta cámara de control va a encargarse de controlar 2 parámetros, la humedad y la temperatura. Nosotros tenemos que alcanzar valores de humedad por debajo del 30% y temperatura cercana a los 60 grados centígrados. Estas 2 condiciones nos va a permitir tener un sistema de integración y homogenización apto. ¿Por qué es muy importante estos valores de humedad y temperatura? Una de las desventajas del uso de los aceites es que se pueden oxidar muy rápido. Y el momento también incluso de tener humedad dentro de ellos, pues estamos teniendo una transferencia eléctrica, ¿no? El agua como tal es un conductor ideal. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no exista presencia dentro del aceite de agua. Una vez que tenemos dentro de la cámara estas condiciones, vamos a realizar el primer paso de la integración. Simplemente va a ser una agitación mecánica utilizando una parrilla de agitación y lo vamos a realizar durante 90 minutos, alrededor de 600 revoluciones por minuto. Posteriormente, de igual manera, dentro de mi cámara de control, yo voy a generar un proceso de sonicación. Voy a utilizar una punta de sonicación definida a cierta energía, amplitud y frecuencia para comenzar a generar toda la dispersión de las nanopartículas. ¿A qué me refiero con dispersión? Necesito que no se generen aglomeraciones o las partículas comiencen a unirse, porque eso podría producir justamente trampas eléctricas o sedimentar, que es lo que no deseo. Entonces, este proceso de sonicación se lleva a 90 minutos. Lo que les estoy presentando como metodología es un proceso que se obtuvo como resultado de una tesis que se estuvo trabajando dentro del ESIM. Saber cuánto tiempo puedo estar trabajando con ellos, a qué condiciones, sin modificar la morfología de las nanopartículas o incluso llegar a destruir su estructura. Pudimos conseguir justamente con esta parte, a ver si ¿qué es lo que buscamos? Justo esto, evitar aglomeración de las nanopartículas y siempre mantenerlas dispersas. Que cada una de las partículas mantenga individualidad y que pueda mantenerse tanto en la parte superficial del aceite como en la parte de abajo. Esto es lo que realmente necesitamos como compósito y en un medio de aplicación ya del nanofluido, porque si tan solo hiciéramos una mezcla física nada más, lo que obtendríamos podría ser esto. Ahora, ¿qué otros métodos existen para poder alcanzar una dispersión exitosa? El uso de surfactantes. Las nanopartículas pueden ser funcionalizadas, pueden ser recubiertas con diferentes materiales que, dependiendo si tienen cargas positivas, negativas, puedo generar repulsiones entre ellas y asegurarme que no lleguen a coagular o generar aglomeraciones. Entonces, el objetivo de esta metodología que acabo de mencionar es alcanzar justamente esta dispersión homogénea. El día de hoy solamente les voy a platicar acerca de 2 materiales que hemos hecho. Ya les mencioné las nanopartículas que estamos implementando, pero les voy a hablar nada más el día de hoy acerca de los resultados de los nanofluidos, donde utilizamos nanopartículas de óxido de zinc y donde utilizamos nanopartículas de dióxido de titanio. ¿Okay? ¿Qué es lo que hicimos?
Pusimos una codificación para poder hacer más sencillo justamente la identificación de los materiales. Lo de 0.1%, 0.3, estas concentraciones se repitieron para ambos materiales. Entonces tenemos una matriz experimental de 6 nanofluidos diferentes. Muy bien, ¿qué técnicas de caracterización utilizamos? Inicialmente evaluamos la criología utilizando un criómetro Anton Parr MCR502 para definir toda la parte de viscosidad, barridos de amplitud y barridos de frecuencia, lo que había mencionado dentro de mis objetivos. También hacemos una caracterización por SEM, un microscopio electrónico de barrido, para definir los tamaños de partículas sintetizada y las morfologías obtenidas, utilizando distancias de trabajo, voltaje de aceleración aplicados y ciertas simplificaciones. Y finalmente la rigidez dieléctrica, utilizando un sistema de medición de rigidez dieléctrica BAU DTA 100C, donde las pruebas realizadas se hizo utilizando la norma ASTM de 1816, donde se utilizaron electrodos tipo BDE, que son conocidos también como tipo hongo, una distancia entre electrodos de 2 milímetros y llevando a puntos de barrido de voltaje desde 0 hasta 100 kilovolts. Muy bien, como resultados presento las nanopartículas, las micrografías de las nanopartículas de dióxido de titanio. En la primera imagen, la del inciso A, podemos ver justamente una población, pero lo que alcanzamos a ver es que la población realmente no es monodispersa, no es un sistema monodisperso. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengo diferentes tamaños de las partículas y lo puedo ver mucho mejor con la micrografía del inciso B, que estamos a 10.000 amplificaciones. Puedo ver que tengo nanopartículas cercanas a las 2 micras, tengo aquí 1.8, 1.9, también tengo nanopartículas que alcanzan prácticamente la mitad de este diámetro, 0.9 micrómetros, y finalmente otras partículas mucho más pequeñas, que es de 348 nanómetros. Realmente yo lo que estoy obteniendo en estas partículas de dióxido de titanio es una población ultramodal. Estoy obteniendo nanopartículas de 2 micras, de 1 micra y de 300 nanómetros. El enfoque es acercarlo cada vez a una partícula más pequeña, ¿de acuerdo? Aún así nosotros hicimos uso de este tipo de nanopartículas para poder determinar si estas diferencias de tamaños tan significativas iban a tener un cambio. Ahora presento las micrografías de las nanopartículas de óxido de zinc que fueron sintetizadas. ¿Qué puedo observar? Los tamaños de partículas son mucho más pequeños. Alcanzan una distribución de diámetros alrededor de los 25 nanómetros. Sin embargo, voy a regresar a la otra diapositiva. ¿Qué diferencia tan sustancial puedo observar? Aquí tengo una individualidad muy marcada entre las nanopartículas. No hay una aglomeración. Sin embargo, aquí tengo nanopartículas mucho más pequeñas, pero realmente puedo ver que se forman agregados, lo cual podría generar un problema en mi aplicación. Muy bien, lo que observamos es que realmente las nanopartículas de óxido de zinc sí tengo una población monodispersa. Prácticamente todas las nanopartículas entran dentro de la media de las 25 nanómetros. En los resultados de viscosidad, estoy presentando gráficas de viscosidad en función de la velocidad de corte que se realizaron en el criómetro. En el inciso A, con las muestras ET1, que es la codificación que había presentado en mi matriz, es decir, es el experimento donde se utilizó dióxido de titanio al 0.1% en peso, y lo voy a comparar con las nanopartículas con óxido de zinc a la misma concentración. De primera instancia, yo puedo observar que al inicio, en ambos casos, realmente mi viscosidad empieza a tener una caída, como si se comportara de un fluido de tipo no newtoniano, de tipo adelgazante, donde su viscosidad empieza a ser variable conforme el esfuerzo está aplicado. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque al final el fluido va a estar sometido a esfuerzos electrodinámicos que podrían modificar su estructura o su homogeneidad. Podemos observar que a partir justamente en los dos casos de mis 2 hercios o mis 2 unidades sobre segundo, empiezo a tener valores estables en mi viscosidad. En ambos casos alcanzo valores de 50 milipascales por segundo. Entonces, considerando que estas velocidades de cortes tan bajas podría distinguirse o identificarse como un estado completamente estático dentro del transformador, realmente
Lo que nos interesaría es cuando empiezan a generarse esas fuerzas y las velocidades de corte aumentan. Entonces, esto quiere decir que estos rangos que van casi a la mitad justamente de viscosidad mínima necesaria para que pueda ser usado de un transformador, nos permite decir que serían candidatos correctos para ser utilizados en los transformadores debido a su baja viscosidad. A partir de cubrir los 2 hercios de la velocidad de corte, yo veo que justamente tengo un material que su viscosidad empieza a comportarse de manera constante. Entonces yo puedo definir que es un fluido de tipo newtoniano, como todos los aceites que conocemos, comestibles, para carro, etcétera, etcétera. Entonces esto nos da una buena vista para saber que es correcto utilizarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener una viscosidad sí o sí por debajo de los 100 pascales por segundo. Ahora, yo evalúo también por parte de reología el barrido de amplitud. Este barrido de amplitud prácticamente me va a definir cuál es el comportamiento que está teniendo mi material. ¿Hay una buena dispersión de nanopartículas dentro del medio oleoso o no? Para esto, yo voy a evaluar mi módulo elástico G' y mi módulo viscoso G', que aquí lo pongo marcado, que todos los símbolos que sean completamente llenos corresponden al módulo elástico, que corresponde a un comportamiento de tipo sólido, y todos los elementos o símbolos que están vacíos corresponden a un módulo viscoso, a un comportamiento de tipo líquido. Muy bien, tengo 2 gráficas. La gráfica donde está el material de dióxido de titanio al 0.1% y el material con óxido de zinc también al 0.1%. ¿Qué destacamos de estos resultados? Antes de presentar estas líneas rojas que yo señalo a deformaciones realmente muy bajas, realmente en el orden de -4, yo puedo observar que pueden existir cierta parte de aglomeraciones. ¿Ok? Aquí también, donde la parte sólida o la figura oscura va por encima de la figura clara. Aquí donde también venía que la figura oscura venía sobre la clara. Pero después de esta línea que yo señalé, pueden observar que la tendencia es que todas las figuras vacías o blancas siempre predominan sobre las figuras oscuras. Eso quiere decir que el módulo viscoso es más grande que mi módulo elástico. Por lo tanto, siempre voy a tener un comportamiento líquido. Y normalmente estos resultados iniciales donde predomina el módulo elástico es normal. Es como si ustedes tuvieran, no sé, una caja y empiecen a vaciar canicas de todos los tamaños. ¿Qué sucede? Van a tener canicas que se van a acomodar, pero algunas canicas van a quedar por encima. Cuando el equipo empiece a evaluar el material, pues justamente lo que va a observar es quizá tengo una canica y arriba tengo una bombocha, ¿no? Unas canicas gigantes. Entonces lo que va a empezar a hacer la fuerza del elemento va a ser tratar de hacerlo homogéneo. ¿Qué pasa con los materiales que tienen justamente un sistema monodisperso como es el óxido de zinc? Pues es lo mismo, aunque tenga todas las canicas y que sean todas del mismo tamaño y lo vacío, puede que tenga canicas que estén unas encima de otras. Hasta que aplique un esfuerzo sobre el material, voy a tener todas las canicas sobre el mismo nivel. Eso es lo que está sucediendo aquí. Estoy teniendo un reacomodamiento de las nanopartículas, sí, en función de su tamaño, pero también en un solo plano. Y empiezo a observar que realmente, después de esto, tengo homogeneidad de mi material. En los resultados de rigidez dieléctrica, nosotros estamos comparando justamente las 6 series de nanofluidos que se prepararon contra nuestro blanco, que prácticamente es el aceite vegetal, el aceite que no tiene nada de nanopartículas. Cuando nosotros hicimos la evaluación del aceite vegetal, nosotros realizamos un duplicado de mediciones y obtuvimos este valor medio. El punto donde el aceite vegetal, que es dieléctrico, y empieza a perder esa propiedad dieléctrica y empieza a tener una conducción, es hasta 22.9 kilovolts. Sin embargo, cuando observamos los materiales que contienen zinc al 0.5%, al 0.3 y al 0.1, vemos que realmente sus valores van muy por encima, donde dentro de la serie de óxido de zinc podemos destacar que la que tuvo una concentración al 0.1% fue la que presentó mejores valores a 38.3 kilovolts. Evaluando ahora la serie donde se utilizó el dióxido de titanio, podemos observar de igual manera que quien tuvo mejores valores de ruptura dieléctrica fue el que tuvo 0.1%.
Entonces, nuestros candidatos ideales fueron el zinc, quien tuvo un valor de ruptura más alto de 38.3, y en la serie de dióxido de titanio, la de 0.1, alcanzando valores de 34.3. Estos valores van 65% por encima de lo reportado con un aceite vegetal comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente está siendo útil la adición de nanopartículas dentro del aceite, donde voy a tener realmente un tiempo de vida mucho más extenso de mi transformador. En vez de que colapse quizá a los 5 o 10 años, este podría extenderse más. No podría decirles el doble porque no hemos llegado todavía a esa evaluación. Esa es la siguiente parte de este proyecto. Llevar los aceites ya a un transformador de manera real, a condiciones no solo de laboratorio, y poder evaluar qué tanto está beneficiando. De esta manera nosotros podemos observar que sí existe un cambio. Ahora, de manera de conclusiones, yo puedo hacer una comparativa de todas las series que yo realicé, considerando que tamaños de nanopartícula, su viscosidad, el comportamiento que están teniendo y su ruptura dieléctrica. Realmente yo puedo destacar que el material que a nosotros nos ha convenido comparando estos dos es el uso del óxido de zinc. Y aquí definimos más al 0.1% en peso. Además, esto va a dar justamente las bases para la continuidad de nuestro proyecto de investigación, porque ya vimos que a pesar de evaluar dos diferentes tipos de nanopartículas, quien está destacando es la concentración del 0.1% en peso en el mejoramiento de propiedades, sobre todo en la ruptura dieléctrica. Finalmente, quiero agradecer a los dos grupos de investigación, el grupo de investigación de nanomateriales dieléctricos del ECIME y al Laboratorio de Investigación en Polímeros y Nanomateriales del ESICIE, ya que fue un proyecto en conjunto que estamos desarrollando. Derivado a este proyecto, justamente al menos ahorita ya se tienen a 4 grupos de tesistas que están trabajando. Un grupo de tesistas ya prácticamente en un mes están terminando. Y sobre todo destacar el apoyo de la alumna Daniela Jacqueline, de la alumna Yasmín, del alumno José Luis, del alumno Cristian, debido a que ellos fueron los encargados de hacer las caracterizaciones de estos materiales. Finalmente, agradecer a mi alma mater, a las 2 escuelas en las cuales me encuentro trabajando en investigación y como docencia, y les dejo un pequeño QR que pueden escanear con sus teléfonos, que nos va a redirigir a la página justamente del grupo de investigación de polímeros y nanomateriales en el cual me encuentro trabajando. Esto sería todo por mi parte. Gracias.